La historia nos transporta a la ciudad de Aldia, donde todo comienza a desarrollarse durante una jornada que parecía común y corriente. De repente, una muchacha de cabello pelirrojo lo encuentra y comienza a tirar de él, insistiendo en que deben marcharse sin demora. Otra joven, de apariencia idéntica a la primera, le dedica una dulce sonrisa mientras los apremia para que abandonen el lugar con celeridad. Sin embargo, Kai no parece mostrarse complacido en absoluto con esta situación. La escena cambia abruptamente a otro día, cuando Kai se encuentra en una taberna, solo y disfrutando de una bebida. En ese instante, una silueta misteriosa se aproxima por detrás y le susurra que por fin lo ha encontrado. Acto seguido, la mujer, ataviada como una monja, lo toma del brazo y le solicita que la acompañe a su propiedad. Al observarla con mayor atención, se percata de que no se trata de una, sino de dos muchachas idénticas las que están extendiendo la invitación. La narración salta a otro día cualquiera, y una joven rubia hace su aparición para sujetarlo también con fuerza. Ella le pide que vaya a jugar con Remy, pero Kai declina la propuesta, argumentando que se encuentra muy ocupado. La muchacha se muestra consternada ante su respuesta e insiste en que debe ir, ya que su amiga dispone de tiempo libre. En ese momento, la tal Remy se presenta y le ruega que las acompañe solo por un breve periodo, sumiéndolo en una profunda confusión. A raíz de esto, Kai se cuestiona cómo terminó envuelto en semejante situación, y la historia retrocede ligeramente en el tiempo. Todo recomienza en un bosque oscuro y silencioso durante la noche. Dos hombres de aspecto extraño aparecen, y uno de ellos llama a Kai, el miembro más reciente del grupo. El joven, cuyo nombre es Kai y que ejerce como verdugo público maestro, responde al llamado con evidente nerviosismo. El bandido anuncia entonces que van a dormir y ordena a Kai que monte guardia debido a la recompensa que pesa sobre ellos. También le indica que se ocupe de los rehenes y estos comienzan a gritar, aunque el propio bandido duda de que eso ocurra, pues, según sus palabras, los prisioneros ya ni siquiera tienen fuerzas para hacerlo. De este modo, Kai queda solo en el campamento, limitándose a observar todo su entorno con una expresión de extrema seriedad. La desesperación comienza a apoderarse de él mientras se pregunta cómo pudo llegar a este punto. Su último recuerdo era el de un accidente automovilístico, y ahora se cuestiona si acaso habrá fallecido. Inmediatamente después de esa reflexión, simplemente despertó en aquel extraño lugar sin poder comprender nada de lo que sucedía. Al levantar la mirada hacia el cielo, donde lucen dos lunas, siente una extraña familiaridad con ese lugar, como si lo conociera de alguna parte. En ese preciso momento, Kai cae en la cuenta de que se encuentra en el mundo de Fancy Room y Fantasy, un videojuego que solía disfrutar en el pasado. Retorna entonces a la realidad y comprende que su situación es delicada, pues se ha visto alineado con los villanos de la narrativa. Una profunda preocupación lo invade mientras se pregunta por qué esto tuvo que sucederle precisamente a él. Al girarse, divisa una carreta cubierta que forma parte del campamento de los forajidos. Cuando se aproxima para inspeccionarla, un sobresalto lo embarga al descubrir una jaula en su interior. Dentro de ella observa a dos muchachas y recuerda entonces que los antagonistas del juego siempre terminan siendo eliminados, lo que sin duda significa un peligro inminente para él. Kai considera que la opción más sensata consiste en huir lo más rápido que pueda. Acto seguido, comienza a buscar un mapa y algo de dinero, justificándose internamente con la idea de que no hay nada malo en perjudicar a quienes ya son malvados. Cuando encuentra un mapa, su confianza se fortalece, pues si realmente está dentro del mundo del juego, podrá escapar sin mayores contratiempos. Sin embargo, antes de emprender la huida, Kai decide que debe llevar a cabo una pequeña acción primero. Sosteniendo una linterna en su mano, se acerca a la jaula donde las jóvenes permanecen atrapadas y atemorizadas. Durante un instante, duda sobre cómo debería llamar la atención de las prisioneras. Reuniendo todo su valor, se presenta y les comunica a las tres cautivas que deben escapar junto con él. No obstante, las muchachas lo miran con recelo y comienzan a cuestionar la sinceridad de su propuesta. La de cabello rojo lo acusa de inmediato de intentar engañarlas con algún tipo de artimaña. A continuación, la joven de pelo blanco, entre lágrimas, le pregunta por qué deberían depositar su confianza en él precisamente ahora. Kai se queda sin palabras, incapaz de encontrar una respuesta adecuada a la pregunta de la muchacha. Al notar su silencio, la pelirroja sentencia que su plan no ha resultado como él esperaba. Buscando revertir la situación, Kai se arrodilla y ofrece disculpas por haber demorado tanto tiempo en acudir a rescatarlas.
Las dos prisioneras se muestran completamente sorprendidas y desconcertadas ante la actitud de Kai. Ante esto, el joven se pone de pie y declara que, en realidad, él es un agente de inteligencia que logró infiltrarse en la banda criminal. Aunque es consciente de que está mintiendo, piensa que lo prioritario en este momento es conseguir que las jóvenes le crean. Dicho esto, apremia a las muchachas para que partan con rapidez, advirtiéndoles que, si lo descubren, su vida correrá grave peligro. La pelirroja revela entonces que no puede correr debido a una lesión en su pierna que la limita y la frena. La de cabello blanco añade, además, que ella no puede ver absolutamente nada. Para colmo de males, le señalan que la joven rubia llamada Aremi se encuentra muy enferma y completamente agotada. Por esta razón, están convencidas de que, aunque lograran escapar, terminarían desmayándose durante la travesía. A pesar de todo, le agradecen por su ayuda, pues para ellas es suficiente con saber que no es un enemigo. Kai se queda ligeramente atónito y sin habla ante la muestra de gratitud de la muchacha. En ese instante, la joven rubia que yacía inconsciente comienza a moverse con lentitud y gran dificultad. La pequeña Remi extiende su mano y solicita la ayuda de Kai. Una profunda conmoción sacude a Kai, quien no puede dar crédito a lo que está presenciando frente a sus ojos. Apretando el puño con fuerza, expresa un rotundo rechazo a la situación en la que se encuentran. Sostiene que escapar es preferible a quedarse allí y, si no pueden caminar, él mismo las cargará. Las jóvenes, atónitas ante su determinación, le preguntan qué es lo que está diciendo. Kai les asegura que posee un mapa y conoce la zona, por lo que no deben preocuparse por nada. Extendiendo entonces su mano, indica a las otras dos que también se sujeten a él para poder partir sin demora. De esta manera, el grupo finalmente inicia la huida a través del oscuro bosque, con Kai transportando a todas. En ese momento, Kai se percata de que su cuerpo actual posee una musculatura muy desarrollada, muy diferente a la de su antiguo cuerpo. A pesar de ir rodeado de las muchachas, se esfuerza por mantener la concentración en su objetivo principal, escapar con vida. Mientras corre entre la arboleda, experimenta un alivio al comprobar que nadie parece estar persiguiéndolos. Entonces recuerda el mapa que había tomado antes de que todo este desconcierto comenzara. Al examinar el objeto, distingue el nombre de la ciudad de Aldia, una denominación que él mismo había creado dentro del juego. El mapa emite un resplandor, y Kai comprende que, de algún modo, sus datos de la partida aún se conservan allí. Esta nueva revelación incrementa su confianza, pues sabe con exactitud hacia dónde deben dirigirse. Ahora, Kai prosigue su marcha, cargando a las tres muchachas a través de la oscuridad del bosque con una dificultad evidente. Tras una caminata prolongada, alcanza por fin su destino, una casa en el árbol muy bien oculta entre el follaje. Una de las jóvenes pregunta entonces, con curiosidad, en qué lugar se encuentran exactamente. Kai explica que se trata básicamente de un escondite que él mismo construyó tiempo atrás. Al decir esto, recuerda una tablilla de piedra con inscripciones extrañas que solía estar cerca de allí. Con esta idea en mente, deposita a las muchachas en el suelo y les pide que aguarden un momento. Se aproxima a la piedra y rememora la palabra clave necesaria para activar una magia secreta. Un círculo mágico brillante aparece, y una puerta oculta en el árbol se abre para el grupo. Kai ingresa y se sorprende al comprobar que el interior no está nada polvoriento, como él había imaginado. Penetra en el refugio mientras aún sostiene a la joven rubia, que se encontraba muy débil. La pelirroja, impresionada, comenta que definitivamente no es un agente común y corriente, como había afirmado antes. La muchacha de pelo blanco se muestra maravillada ante el hecho de que haya construido algo así en medio de la nada. Kai responde que él también está asombrado por todo lo que está ocurriendo y hace que las chicas tomen asiento. Todas dirigen su mirada con preocupación hacia Remi, que yace recostada y presenta un aspecto muy delicado a causa de su enfermedad. Al observar la situación, Kai recuerda que debería tener algunos objetos almacenados allí. La joven pelirroja pregunta si hay algo que puedan darle de comer a su amiga. Kai comienza entonces a registrar un baúl en busca de cualquier cosa que pudiera ser comestible para ellas. Para su fortuna, encuentra el cofre repleto de pociones y armaduras, tal como ocurría en el videojuego. Anuncia que ha hallado medicina, pero la pelirroja duda de que un remedio ordinario pueda hacer efecto sobre su compañera. Sin embargo, la mandíbula de la muchacha se desencaja cuando observa la poción de color púrpura que Kai sostiene en su mano. Él le explica que no se trata de una medicina común y que debería funcionar sin ningún problema. La joven, todavía en estado de shock,
comenta lo extraño del color de aquel brebaje, tan diferente a los convencionales. Kai se jacta internamente, pensando que su aspecto inusual se debe a que él llegó hasta el final del juego. Esta poción posee un poder superlativo, capaz de sanarlo todo al instante, aunque su elaboración resultaba extremadamente complicada. Con esto, entrega los frascos a las muchachas, quienes continúan muy impresionadas por todo lo acontecido. Calcula que, con 117 pociones en su poder, el dinero no será un problema y podrá incluso comercializar con ellas. Las muchachas se cuestionaron quién era en realidad, pues un simple agente no podría poseer algo de tanto valor. Una ligera sensación de vergüenza lo invadió y desvió la mirada sin encontrar palabras adecuadas. Acto seguido, solicitó a la joven que, por el bien de ambos, no formulara más preguntas en ese momento. Finalmente, indicó a las otras dos que también hicieran uso de la poción para recuperarse. Comentó que no deseaba tener que seguir cargando a 3 personas, así que lo mejor era que bebieran el contenido. La muchacha de cabello blanco preguntó si el legendario elixir existía realmente y si había uno también para ella. Confirmó que sí y entregó uno de los frascos con líquido púrpura a la joven. Al sostener el objeto entre sus manos, una alegría desbordante la embargó, manifestando que no podía creerlo. A continuación, se volvió hacia la muchacha rubia enferma y mencionó que era su turno de recibir el medicamento. Con extremo cuidado, administró la poción a la joven que yacía postrada en el lecho, muy afectada por su dolencia. El brebaje mágico comenzó a hacer efecto casi de inmediato sobre el cuerpo inconsciente de la muchacha. Un resplandor luminoso envolvió a la joven mientras la poción sanaba todas sus heridas y su enfermedad. Observó todo con una expresión de profunda satisfacción al comprobar que había funcionado. La muchacha rubia despertó finalmente, completamente restablecida, y expresó su gratitud por la ayuda recibida. Él le aconsejó que, por el momento, necesitaba descansar, ya que el medicamento no eliminaba la fatiga mental. Mientras tanto, el efecto de la poción también se extendió por los cuerpos de las otras 2 jóvenes. Con los frascos vacíos ya en su poder, contempló cómo ambas se recuperaban paulatinamente. Sentían el poder del elixir recorriendo sus venas, sanando todas sus dolencias anteriores. Entretanto, comenzó a especular sobre qué tipo de recompensa podría solicitar por todo aquello. De repente, ambas profirieron gritos de júbilo, una podía ver y la otra era capaz de caminar nuevamente. Comentó que ignoraba cuánto tiempo habían padecido aquellas limitaciones, pero que ahora todo había quedado atrás. Al apreciar su felicidad, decidió concederles algo de espacio para que disfrutaran del momento. Al día siguiente, una revelación lo dejó profundamente impactado: las habían secuestrado procedentes de la ciudad de Aldia. Con cierto agotamiento, comprendió que el viaje para devolverlas a su hogar sería bastante extenso. Karen, molesta, le espetó que se quejara con sus amigos, ya que toda la culpa era de ellos. Preguntó entonces si alguien dominaba la magia de teletransportación, pero le respondieron negativamente de inmediato. Asintió ante la lógica de sus palabras y esbozó una risa incómoda ante la situación. Pensó que, si se encontrara dentro de su personaje del videojuego, podría teletransportarse sin dificultad alguna. Nina comentó que había oído decir que, en el pasado, solo una persona era capaz de emplear esa magia. La dirección que tomaba la conversación lo puso nervioso e intentó cambiar de tema con la mayor celeridad posible. Así pues, se limitó a preguntar cómo se sentían ahora, tras haberse recuperado. Nina respondió que aún no se acostumbraba a ver, pero que estaba esforzándose al máximo. Karen, por su parte, manifestó que su pierna se encontraba en perfectas condiciones y que estaba inmensamente agradecida por todo. Finalmente, le pidió que dejara de llamarla de esa manera y se presentó como Karen Dai Eraldi. A continuación, la muchacha de cabello blanco también se identificó. Nina Qualiera Ney. Confirmó entonces que la joven que aún permanecía en el lecho era Remy Tralia Alba. Ante esto, una sensación de confusión lo embargó, pues consideró que sus nombres resultaban mucho más difíciles de recordar. Comentó que el problema ahora era devolverlas a su hogar, y Karen le preguntó si la protegería. Sin embargo, respondió que no podía ofrecer garantía alguna de lograrlo. La pelirroja se mostró completamente consternada y le preguntó por qué no podía prometérselo. Explicó entonces que, por muy fuerte que alguien fuera, no existía seguridad alguna. Reflexionó que, a diferencia de un videojuego, el combate real conllevaba consecuencias y deseaba evitarlo. Karen argumentó que desconocían cuántos enemigos había o el poder que pudieran poseer. Nina asintió,
añadiendo que, si deseaban sobrevivir, lo mejor era esquivar cualquier enfrentamiento siempre que fuera posible. Ambas comprendieron que solo contaban con una vida y que, si los eliminaban, todo terminaría. Con esto, manifestó que haría todo lo posible por eludir cualquier tipo de confrontación directa. Acto seguido, Karen lo encaró y le preguntó si tenía algún tipo de plan para sacarlas de allí. Respondió con una sonrisa que resultaba algo complicado contestar a esa pregunta así, sin más. Ante su respuesta, ambas muchachas se irritaron sobremanera por su falta de seriedad. Comenzó entonces a exponer su teoría: los enemigos seguramente estarían vigilando la ciudad de War. Señalando el mapa, explicó que, dado que se unió a ellos allí, supondrían que existía algún tipo de conexión. Por lo tanto, el plan consistía en dirigirse hacia el sur y pagar por una carreta en alguna aldea para despistarlos. Karen, no obstante, expresó su preocupación, pues carecían de dinero para costear algo así. Reveló que había sustraído fondos a los bandidos y que podrían emplearlos para adquirir vestimenta. Nina lo interrumpió entonces para preguntarle por qué se tomaba tantas molestias en ayudarlas. Le recordó que había empleado un elixir poco común y que ni siquiera era un agente auténtico, como había afirmado. Su expresión denotó incomodidad y se limitó a asentir, sin saber qué responder. Mintió diciendo que vivía como agente, aunque internamente reconoció que era pésimo fingiendo. Para salir del paso, comentó que debían agradecer a sus padres, pues él solo se limitaba a cumplir órdenes. En ese instante, percibió que Remy estaba despierta en el lecho, observando toda la conversación. Un sobresalto lo recorrió y preguntó a la muchacha rubia si estaba despierta para decir algo. Ella respondió afirmativamente, y pensó que le había tomado bastante tiempo despertar por fin. Comentó que necesitaban perfeccionar el plan y que, al anochecer, deberían asearse en el río para quitarse la suciedad. Nina, sin embargo, indicó que podía emplear magia de purificación para hacerlo con mayor facilidad. Les dijo que procedieran así, mientras él iría a lavarse al río para no ser una molestia. Karen se sorprendió de que no conociera esa magia y comentó que le sería útil a un agente. Explicó que la magia útil llamaba la atención, y ella replicó que, desde luego, no era un tipo común y corriente. Acto seguido, Nina empleó su magia y limpió a las otras dos muchachas, quienes se mostraron contentas con el resultado. Mientras tanto, aprovechó el momento para relajarse y darse un baño en el río. Posteriormente, todos se reunieron alrededor del mapa para planificar los siguientes pasos de su travesía. De repente, una figura misteriosa, completamente cubierta por una armadura, emergió de la oscuridad nocturna. Este ser guió entonces a las tres muchachas fuera del escondite para iniciar el viaje de regreso. Una semana después, en la ciudad de Aldia, un guardia vociferaba órdenes a sus subordinados. Kai, ahora ataviado con la armadura, observó la urbe y notó que se hallaba bastante concurrida. Detrás de él, las tres jóvenes celebraban aliviadas, pues por fin habían regresado a su hogar. Un guardia con una cicatriz las reconoció y manifestó una gran alegría al verlas a salvo. Karen agradeció entonces a Kai y afirmó que solo habían regresado sanas y salvas gracias a su ayuda. El guardia de la ciudad inclinó la cabeza en señal de gratitud y declaró que jamás podrían agradecérselo suficientemente. Acto seguido, solicitó a las nobles damas que aguardaran una escolta en el interior del puesto de guardia local. Con esto, Nina se volvió hacia el héroe armado y le preguntó qué pensaba hacer ahora. Respondió que su plan consistía simplemente en permanecer en esa ciudad durante un tiempo para descansar. Karen, sin embargo, aclaró que no se refería a eso, e inquirió sobre sus proyectos futuros. Cuestionó si informaría a sus superiores, y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Sin saber qué decir, pensó que carecía de un plan y que debería improvisar algo. Los guardias ofrecieron una recompensa, pero declinó, argumentando que en ese momento no disponía de tiempo para ello. El agotamiento finalmente se hizo presente con fuerza, y consideró que necesitaba descansar su cuerpo cuanto antes. Indicó entonces a las muchachas que siguieran las instrucciones y aguardaran en una estancia separada por seguridad. Ellas asintieron ante su prudencia y le agradecieron una vez más toda la ayuda proporcionada. Remy, que había permanecido en silencio hasta entonces, también recibió la indicación de acompañar a las otras dos. La joven rubia se limitó a asentir y continuó su camino sin pronunciar palabra alguna. Se despidió del guardia y comentó que le dejaba el resto del trabajo a él. El hombre intentó agradecerle de nuevo, pero replicó que no era necesario. Dio media vuelta y anunció que se internaba en la ciudad para atender algunos asuntos importantes.
El guardia le dio la bienvenida y expresó su gratitud mientras caminaba por las calles de la urbe. Nada más alejarse Kai, los guardianes comenzaron a comentar acerca del enigmático salvador de las muchachas. Uno de ellos expresó su admiración por lo increíble que resultaba aquel individuo, pero el líder disentió, manifestando que era algo más que eso. El jefe de la guardia afirmó con rotunda certeza que el joven armado constituía, en realidad, un auténtico monstruo. Reveló que había intentado emplear una habilidad de evaluación, pero únicamente percibió un objeto falso procedente de una mazmorra de nivel 3. El guardia recordó todavía el impacto que sintió al descubrir que el joven alcanzaba, en verdad, el nivel 8. También reflexionó sobre cómo Kai había desarticulado por sí solo una organización criminal y había efectuado el rescate. Por si fuera poco, se había asegurado de la integridad de las rescatadas antes de que entraran en la ciudad. A la vista de toda esta información, el jefe concluyó que, sin lugar a dudas, se trataba de un veterano de guerra. Uno de los soldados comentó que le habría encantado poder ver el rostro que se ocultaba tras ese yelmo tan imponente. Otro guardia lo reprendió por no haber verificado siquiera la identidad del desconocido con anterioridad. El líder defendió su decisión, argumentando que no podían tratar a su salvador como si fuera un delincuente. Tras reflexionar, el soldado asintió, considerando que había empleado elixers legendarios como si carecieran de valor. El capitán de los guardias se mostró perplejo y preguntó, desconcertado, acerca de los supuestos elixers legendarios. Un soldado explicó que quizá no lo había notado, pero las dolencias de las 3 muchachas habían sido curadas por completo. El guardia reveló entonces que había escuchado de labios de ellas que Kai les había entregado la medicina como si tal cosa. Los 2 soldados rieron con admiración y comentaron que lo que ese tipo había hecho resultaba sencillamente demencial. En vista de esto, el capitán ordenó que informaran sobre todo lo concerniente al misterioso héroe a sus superiores. Gritó a sus hombres que obedecieran la orden inmediatamente, y estos salieron corriendo, sobresaltados. A continuación, se nos presenta a Karen Dai Heraldi, hija de una casa ducal de gran relevancia. Después vemos a Nina Qualiera Neiji, descendiente del linaje fundador de la Santa Iglesia. Y finalmente, tenemos a Remi Tralia Alba, hija del líder de numerosas organizaciones mercantiles. El narrador explica que Kai había estado con las 3 grandes y había rechazado cualquier recompensa. Por si fuera poco, era un conquistador experimentado que poseía un objeto de una mazmorra de nivel 8. Para terminar, descubrimos que el capitán es, en realidad, miembro de una organización secreta del imperio. Kai observa la ciudad de Aldia y comprende que por fin ha llegado al lugar que buscaba en el mundo real. Con eso, repara en que las calles y las casas son exactamente iguales a las del videojuego que solía disfrutar en el pasado. Dirigiendo la mirada hacia adelante, distingue el gremio de cazatesoros, que resplandece a lo lejos en el horizonte. Sin embargo, nota que su cuerpo ha alcanzado el límite de sus fuerzas físicas debido a todo el esfuerzo y al peso soportado durante la travesía. En ese instante, percibe que todos los que lo rodean lo observan de manera muy extraña y con evidente curiosidad. Pregunta entonces si existe algún problema, mientras un transeúnte se muestra aterrorizado por su imponente presencia. Pero Kai piensa que, en el distrito central, seguramente habrá muchas otras personas ataviadas con armaduras pesadas como la suya. Con eso, recuerda que equipó estos objetos poco comunes únicamente para incrementar ligeramente su poder de combate y su defensa. En ese preciso momento, decide que lo más sensato es darse prisa y encontrar una posada confortable. Alguien grita entonces que tiene un aspecto genial, y el cumplido inesperado lo descoloca ligeramente, pero una niña pequeña, de repente, se abraza a él, sumiéndolo en una profunda confusión acerca de lo que está ocurriendo. La escena cambia a una lujosa mansión, donde alguien celebra el regreso sano y salvo de la joven Karen a su hogar. Ante esto, el padre de la pelirroja la abraza mientras no cesa de llorar por tener de vuelta a su querida hija sana y salva. Pero el hombre no puede dejar de sollozar, y la muchacha le pide que se calme y que deje ya tanto drama. El noble repara entonces en que la pierna de su hija ha sanado por completo gracias al elixir legendario que Kai le proporcionó. Con eso, la joven demuestra que se halla totalmente recuperada y que la medicina de Kai era, efectivamente, muy poderosa. El hombre reflexiona que, incluso con toda su influencia, jamás había conseguido hacer acopio de esa poción, tan valiosa como escasa. Pero la pelirroja comenta que Kai le entregó el objeto sin dudarlo y únicamente solicitó que le pagaran en algún momento futuro.
El padre lee entonces el informe y confirma que un supuesto agente secreto, actuando en solitario, había rescatado a las 3 muchachas. Karen se sorprende al descubrir que no fue su padre, en realidad, quien envió a ese misterioso salvador para auxiliarlas. El noble explica que, si hubiera tenido contacto con alguien tan poderoso, habría conseguido la cura para su hija mucho tiempo atrás. En ese momento, la muchacha piensa que Kai mintió acerca de ser un agente únicamente para infundirles esperanza durante la huida. El hombre analiza entonces la situación y trata de comprender quién era en realidad ese joven armado que las había protegido. Con eso, la pelirroja recuerda al peligroso grupo criminal que la secuestró cuando se dirigía a la ciudad. Pero su padre se pregunta si la verdadera misión de Kai era capturar a los bandidos o limitarse a efectuar el rescate. El hombre decide entonces que deben enviar una carta oficial de agradecimiento a la organización de jóvenes guerreros, pero el noble advierte que hacerlo podría resultar peligroso y poner en grave riesgo la vida de su salvador. Con eso, explica que la identidad de un agente debe permanecer en secreto para impedir que sufra un castigo severo. La muchacha pregunta entonces si su padre sabe a qué grupo pertenece Kai, y el hombre responde que así es. En ese instante, llegan noticias de que toda la banda criminal fue capturada en las afueras de esa aldea remota. Con esto, la pelirroja explica que Kai eligió una ruta mucho más larga únicamente para garantizar la seguridad de todas durante la huida. El padre de la muchacha posa la mano sobre los documentos y afirma que el pasado de Kai es exactamente lo que ya estaba sospechando. En ese momento, el noble comenta la posibilidad de que el grupo que capturó a la banda criminal sea la unidad especial denominada Verdad. Karen se queda absolutamente impactada al oír el nombre de esta organización secreta y se pregunta si habla en serio. La escena muestra el emblema de Verdad, un grupo de élite muy renombrado por resolver los problemas más difíciles en todo el reino. Con esto, descubrimos que se trata de una organización que depende directamente de la capital imperial y que tiene encomendado el mantenimiento del orden público. Además de ser conocidos como la élite de la élite, los miembros de este grupo son cazatesoros del más alto nivel. Ante esto, el hombre piensa que Kai podría ostentar un puesto de mando y tener autorización para actuar en completa soledad en misiones peligrosas. El duque advierte seriamente a su hija que nunca revele la auténtica identidad de Kai, pues solo mintió para facilitar el rescate. Con expresión preocupada, la pelirroja afirma que comprende la gravedad de la situación y promete guardar ese secreto con su vida. Observando la ciudad, el noble decide que deben saldar esta deuda localizando a Kai a través de su armadura completamente negra. Indica entonces a Karen que llame a la joven llamada Livia para que, entre ambas, puedan invitar a Kai a visitar su mansión. Al oír la orden, la muchacha abandona rápidamente el despacho de su padre para cumplir la tarea que se le acaba de encomendar. A solas en la estancia, el hombre exhala un profundo suspiro mientras intenta procesar toda la información recibida acerca del misterioso guerrero. En ese momento, el duque manifiesta su esperanza de que El Salvador sea uno de los pilares de la organización, para que así no sufra un castigo severo. Con esto, las 3 familias influyentes llegan a la misma conclusión: deben localizar a Kai en la ciudad cuanto antes. Al día siguiente, en una taberna de Aldia, Kai disfruta de una comida suculenta y enormemente apetitosa. El dueño del establecimiento ríe con alegría y dice sentirse muy satisfecho al ver que el joven aprecia la comida de su local. De repente, el posadero le pregunta si es el mismo joven que el día anterior vestía esa pesada armadura negra. Continúa diciendo que al principio se asustó, pero que ahora comprueba que el muchacho es muy educado, al contrario que otros cazadores. Curioso, el hombre pregunta si el joven es forastero, y Kai responde que proviene de un lugar muy alejado de allí. En ese instante, la puerta se abre y un soldado con armadura blanca entra en el local, anunciando que tiene una pregunta importante que formular. El guardia interroga en voz alta si alguien ha visto a un hombre ataviado con equipo negro que haya visitado esa taberna. Tanto Kai como el dueño del establecimiento cruzaron miradas de asombro, completamente sin palabras por la repentina irrupción de aquel soldado. Permanecieron en silencio durante varios segundos mientras la atmósfera del lugar se tornaba extremadamente tensa e incómoda para todos los presentes. Presa del pánico, juntó las manos y suplicó en voz baja al posadero que lo ocultara sin demora. El dueño del local se puso nervioso ante la inusual petición y no supo cómo actuar en esa complicada situación, pero el soldado repitió la pregunta con firmeza, exigiendo saber de inmediato si el misterioso hombre de negro había pasado por allí. Ante esto,
continuó suplicando y aseguró que, si algo salía mal, él asumiría toda la responsabilidad por la mentira que pudieran decir. El hombre inspiró hondo y mintió al guardia, afirmando que, lamentablemente, nadie con esa descripción se había presentado allí ese día. El soldado le agradeció la colaboración y abandonó el lugar, cerrando la puerta de un portazo mientras el silencio se apoderaba de la taberna vacía. Acto seguido, el tabernero se encaró con él y le preguntó qué era en realidad para estar atrayendo semejante atención por parte de todos. Pero otra persona entró de repente y una santa monja preguntó si alguien vestido de negro se había hospedado allí ese día. Volvió entonces a suplicar discreción, pues esa mujer pertenecía a la iglesia más importante de todo el continente. El posadero suspiró y dijo que, por desgracia, no habían visto a nadie con ese aspecto por los alrededores últimamente. Ante esto, la monja le agradeció el tiempo concedido y abandonó el establecimiento, dejando a Cayo un poco más tranquilo. Sin embargo, una tercera persona apareció en la entrada y una guardia femenina ataviada con armadura preguntó de nuevo por el hombre de negro. En ese momento, se dejó caer sobre la barra y suplicó al hombre, por el amor de Dios, que no le dijera la verdad absoluta. El posadero mintió por tercera vez y afirmó con rotundidad no haber visto a nadie que se asemejara a ese individuo. La mujer se marchó entonces muy frustrada, preguntándose dónde podría haberse escapado aquel misterioso guerrero con tanta celeridad. Tan pronto como la puerta se cerró, el tabernero fulminó con la mirada al joven, sin ningún rastro de amabilidad, y le preguntó qué había hecho realmente. Sus ojos daban vueltas debido a tanta presión y ni siquiera podía pensar con claridad en medio de aquel caos absoluto. Con eso, el hombre perdió completamente los estribos y gritó que los tres poderes más importantes de la ciudad estaban ahora persiguiendo al pobre muchacho. Respondió, mientras un sudor frío comenzaba a brotar de su frente, que quizás había exagerado algo sin darse cuenta y se sentía muy culpable por toda esta confusión. El hombre golpeó entonces la mesa con las manos y ordenó al joven que saliera de allí y resolviera ese enorme problema con rapidez. En ese instante, su rostro adoptó una expresión sombría y se preguntó qué demonios iba a hacer con su vida a partir de ese momento. En el interior de una mansión, observamos a una muchacha que pregunta a su amiga pelirroja si se encuentra bien. Esta le asegura que está estupendamente y que no hay motivo de preocupación, pues su pierna ya está curada. Con una sonrisa en los labios, le agradece que siempre cuide de ella con tanta atención. Su amiga dice alegrarse por su mejoría, aunque se siente un poco triste porque su rutina ha llegado a su fin. Cambiando de tema, se pone seria y comienza a hablar de algo más, de gran importancia en ese momento. Ambas se preguntan cómo es que aún no han podido encontrar a su salvador en ninguna parte. Una de ellas guiña un ojo y comenta que, sin duda, se está escondiendo a propósito para evitar ser localizado. La otra muchacha comenta que su padre también la ha informado sobre toda la situación actual. Les preocupa que pueda ser castigado por haber empleado un elixir universal tan poco común en ellas. La pelirroja se queja entonces de que las engañó al llamar al objeto su reserva personal, solo para que lo usaran. Su amiga asiente y añade que también quiso ocultar el hecho de que pertenece a una organización. Karen se preocupa y espera que el héroe no reciba un castigo muy severo por ello. La otra muchacha se burla de ella por su tristeza y le dice que él acudió a rescatarlas por su propia voluntad. Guiña un ojo y comenta que lo que hizo no fue algo malo para ellas en absoluto. Sonrojándose, la muchacha se altera y pide a su amiga que deje esa broma. La joven dice entonces que arriesgó su propia vida para salvarlas, a pesar de todos los peligros. Karen pregunta cuándo lo conoció y la otra responde que, como mucho, durante una hora escasa. Nina y Remy también contaron historias similares y desean agradecerle y volver a verlo pronto. La muchacha afirma entonces que es ella quien más piensa en el joven, y su amiga le dice que no exagere. Nerviosa y avergonzada, lo niega rotundamente, diciendo que no es para nada lo que parece. De vuelta en la taberna, el dueño advierte que los rumores circulan por todas partes y la búsqueda es intensa. Cansado, se queja de que, si no hay otros candidatos, seguramente será el único al que busquen. El posadero señala que es el único que encaja con la descripción, y teme el posible castigo. Imagina que el castigo más leve que podría recibir sería ser desterrado de la ciudad para siempre. El hombre dice que es difícil esconderlo, pero le aconseja que no cambie su aspecto por seguridad. El dueño revela que hay una recompensa de 3 millones para quien informe de su paradero actual. Queda en estado de shock y pregunta por qué el hombre no lo delató en ese mismo instante.
El hombre dice que ya es demasiado tarde y que el joven es importante, y las familias no quieren llamar la atención. Niega ser alguien importante, pero el tabernero se limita a reírse de toda la situación. Finalmente, le dice que se ponga su equipo y se marche al día siguiente, pero que disfrute del día de hoy. El tabernero le desea que se divierta y esboza una sonrisa ante la recomendación recibida. Abandona entonces la taberna y observa frente a él un gran edificio de aspecto muy imponente. Mientras camina por las calles, piensa que, aunque lo expulsen al día siguiente, no hay problema. Con esa idea en mente, decide que va a aprovechar al máximo el tiempo que le queda en la ciudad. Ve entonces una torre del reloj y recuerda haberla escalado una vez para contemplar las vistas. Al llegar a la entrada, se queja de que la tarifa para subir sigue siendo muy cara, como siempre, pero comienza a ascender las escaleras pensando que aceptará el precio, ya que podría ser desterrado en cualquier momento. Continúa subiendo el largo tramo de escaleras, ligeramente sin aliento por todo el esfuerzo físico. De repente, se detiene a medio camino y se sobresalta ante algo que aparece frente a él de la nada. Una misteriosa mujer de cabello rojizo, ataviada con un elegante vestido, lo observa con una mirada intimidante. Al mirarla con más atención, repara en que lleva una máscara negra y lo está observando con una sonrisa en el rostro. La presencia de aquella desconocida lo deja completamente atónito y sin habla. Con gran dificultad, consigue finalmente articular un tímido saludo dirigido a la misteriosa pelirroja. La mujer responde entonces con un saludo matutino muy tranquilo, mientras continúa sonriendo al asustado joven. Ante esto, recuerda un rumor del videojuego acerca de un personaje misterioso que aparecía en esa torre. Ambos alcanzan entonces la cima de la torre y contemplan el paisaje de la ciudad en absoluto silencio. La mujer rompe el hielo y comenta que la vista es estupenda para despejar la mente y reflexionar un poco sobre la vida. Observando la ciudad, asiente y dice que, efectivamente, la vista es muy hermosa desde allí. Se vuelve entonces y le pregunta, con curiosidad, la razón por la que ha acudido a ese lugar tan concreto. La pelirroja responde que vino por la misma razón que él, que era despejar la cabeza un poco. A continuación, la mujer enmascarada cambia de tema y comienza a hablar de algo diferente con él. Pregunta si conoce al hombre que viste equipo completamente negro, y él se tensa. Su expresión denota incomodidad mientras responde que ese tipo es el tema de conversación de toda la ciudad. La mujer revela que muchas personas lo están buscando, incluida ella misma, porque desea conocerlo en persona. Confundido, pregunta si el tal guerrero hizo algo malo para ser tan perseguido. La pelirroja le asegura que no es eso en absoluto y que no lo buscan por haber hecho nada incorrecto. Kai pregunta entonces por qué lo buscan, mientras al fondo se distinguen guardias y una monja. Ella se disculpa y comenta que, lamentablemente, esa parte de la información resulta completamente confidencial. Piensa que es comprensible y experimenta un alivio al saber que no lo persiguen por haber hecho algo malo. En ese instante, un carruaje se aproxima y la mujer se disculpa, pues su escolta por fin ha llegado. Pero antes de marcharse, se vuelve hacia él como si quisiera añadir algo más. Le pregunta entonces a la mujer enmascarada qué le gustaría comentarle. Esbozando una sonrisa, dice que quizás pronto haya alguna novedad en esa búsqueda del guerrero. La pelirroja le agradece su interés y se da la vuelta para descender de la torre del reloj. Mientras ella baja por las escaleras, permanece allí, simplemente observando cómo la misteriosa mujer se aleja. Solo en lo alto de la torre, se pregunta quién era realmente esa mujer. La escena cambia a la noche, donde una joven agradece a Karen que haya ido a recogerla a ese lugar. La pelirroja dice que, por supuesto lo haría, porque yéndose así, por fin podrían encontrar a esa persona. La otra bromea diciendo que es una ocurrencia tardía, pero Karen le asegura que no y le pide que no se burle. Con una sonrisa en el rostro, la muchacha de cabello largo se disculpa por la broma que le ha hecho a su amiga. Comenta que llevar la máscara resulta embarazoso, pero que está contenta de que Karen haya ido a buscarla allí. A continuación, la joven revela que antes, en la torre del reloj, conoció a alguien por primera vez. La muchacha de pelo corto se muestra suspicaz y le pregunta si escuchó algún rumor sobre su amiga. La otra explica que al principio se mantuvo en guardia, pero luego comprendió que no era para nada así. Recuerda que él le habló en un tono casual y que aquello fue un momento valioso para ella. La joven dice que preguntó por el hombre de negro, pero, como era de esperar, no pudo obtener información alguna. Karen, decepcionada, comenta que, según su padre, es posible que el joven ya haya abandonado la ciudad.
pero su amiga recuerda que el caballero mencionó que quizás pronto hubiera algún tipo de novedad. La pelirroja le pide entonces que describa el aspecto del visitante que conoció en la torre del reloj. La otra lo describe como un caballero con una cicatriz, y Karen se agita ante esa información. Confirma que la cicatriz estaba en el lado izquierdo. Tal como la pelirroja había dicho antes al obtener la confirmación, la muchacha se levanta de repente y se dirige apresuradamente hacia la puerta del carruaje. La mujer grita al quechero que regrese a la torre del reloj lo más rápido posible, y este se sobresalta. La muchacha de cabello largo, confundida, pregunta a su amiga qué le ha pasado para actuar así. De repente, la pelirroja explica entonces que el hombre tiene una cicatriz cerca del ojo izquierdo y que por eso es él. Revela que era un secreto compartido con su padre, pues conocer su aspecto físico perjudicaría su trabajo. Al oír esto, la otra muchacha se queda sin palabras y simplemente observa a su amiga con una expresión seria. En ese momento, el carruaje se detiene y las dos jóvenes asoman la cabeza por la ventanilla, muy curiosas. La pelirroja baja del carruaje corriendo y su amiga la sigue para intentar comprender toda la situación. Con eso, ambas regresan corriendo a la torre del reloj con la esperanza de encontrar de nuevo al joven. Suben las escaleras jadeando para llegar a la cima del lugar con la mayor celeridad posible. Pero cuando llegan, se dan cuenta de que no hay nadie más allí y se entristecen profundamente por ello. La escena se traslada entonces al gremio de cazatesoros de la ciudad de Aldia en un día cualquiera. El administrador del gremio, llamado Gerard, se queja de que la información en el expediente de un cazador es escasa. Lee un informe de los guardias, de hacía 3 días, acerca de un hombre con armadura negra que había llegado. El documento dice que rescató a las hijas de las 3 grandes casas y capturó a los bandidos él solo. Gerard lee los papeles y no comprende cómo la noticia del secuestro se filtró a todo el mundo. Con eso, se da cuenta de que cuanto más investiga, más sentido cobra su teoría en su cabeza. Recuerda entonces haber prohibido a todos los cazadores cualquier contacto con el tal hombre de negro, pero descubre que fue el héroe armado quien ayudó a su hija cuando se perdió en la ciudad. La niña incluso le pidió al misterioso guerrero que la cargara, y él lo hizo sin protestar. Al ver la escena, la madre de la muchacha hizo una reverencia y se disculpó profusamente por todas las molestias causadas. A pesar de estar agradecido, el administrador del gremio espera que el joven regrese pronto a la capital imperial. De repente, un empleado irrumpe corriendo en su despacho y grita que hay una emergencia. Revela entonces que la persona que creen que es el hombre de negro se encuentra justo allí, en el gremio. El administrador se siente completamente agotado por la noticia y pide un poco de descanso para sí mismo. En ese momento, la puerta del gremio se abre lentamente, revelando la figura que acaba de llegar. El misterioso guerrero de armadura negra entra entonces en el lugar y todos lo observan asustados. Con una sonrisa forzada, Gerard le da la bienvenida y dice que es un honor tenerlo allí. Prosigue con su discurso y le da la bienvenida oficial a la sucursal de Aldia del gremio de cazadores. Al ver la escena, una cazadora pregunta si el administrador está usando realmente un lenguaje tan cortés. Molesto, el hombre llama idiotas a los demás y dice que no comprenden la situación en absoluto. Se vuelve entonces para sonreír de nuevo al guerrero y le pregunta el motivo de su visita hoy. El joven armado responde que solo está allí para hacer una visita de observación al gremio. El administrador se queda un poco desconcertado por la respuesta y repite las palabras del hombre de negro. Al ver la reacción, el héroe pregunta si acaso ese tipo de visita no está permitida en el lugar. Gerard lo niega rápidamente y dice que, por supuesto que lo está, con una sonrisa muy nerviosa en el rostro. Se pregunta si debería esperar un poco o si sería mejor hacerle confesar sus motivos de inmediato. El hombre se pregunta si el joven habrá percibido que el gremio ya sabe algo y por eso no quiere hablar. Con eso, comprende que el guerrero se halla en un nivel completamente diferente al de todos los demás allí presentes. El administrador recuerda que una vez soñó con unirse a Bertar, pero nunca lo consiguió. Por muy famoso que se hiciera, jamás lo llamaron para formar parte del grupo. Al ver el verdadero poder, se da cuenta de que su propia fuerza nunca fue suficiente para lograrlo. El hombre de negro pide entonces ver el despacho del administrador, ya que está de visita. Gerard accede de inmediato y dice al guerrero que se sienta como en casa, pues aceptará la oferta. Con eso, el administrador guía al joven armado hacia su despacho, como le habían solicitado. Mientras se alejan, los demás cazadores simplemente observan la escena en completo silencio. Una mujer pregunta qué opinaban, y un joven dice que le pareció que dejaba un hueco a propósito. Con eso,
cree que el plan del guerrero era aplastar a cualquiera que lo subestimara allí. Otro cazador asiente y comenta que, si el administrador no los hubiera advertido, alguien habría caído en la trampa. La mujer piensa que, para que Gerard sea tan respetuoso, el guerrero debe ser imparable en un combate. Uno de los jóvenes concluye entonces que, sin duda, no serían rival para el hombre de negro. Otro se pregunta quién sería más fuerte en una pelea, él o una criatura de rango A, y así, una serie de malentendidos comenzaron a gestarse, colocando a Kai en una situación muy complicada. El administrador se despide del guerrero y le agradece toda la ayuda que le ha ofrecido ese día, pero piensa que el gremio es un lugar pésimo y que no volverá allí nunca más. Temía que los 3 grupos que lo buscaban pudieran encontrarlo por fin dentro del local. Se pregunta por qué todos lo miraban como si fuera un asesino de extrema peligrosidad. En el videojuego, el administrador era grosero, pero en la vida real resultaba sorprendentemente educado y de buen humor. Con eso, se pregunta por qué lo trataron como a un VIP de tal calibre. Aunque está confundido, piensa que, al final, toda la situación fue una buena experiencia. Ahora, de pie en medio de la calle, no sabe qué va a hacer con su vida a partir de este momento. Se da cuenta de que no puede simplemente pasear por la ciudad con una armadura tan pesada. De repente, un carruaje muy lujoso se detiene justo a su lado y se queda completamente confundido. Entonces Karen baja de él y grita emocionada que por fin ha conseguido encontrarlo. Reconoce el emblema de una casa ducal y recuerda que el nombre de la muchacha era Karen Dyer. La pelirroja se acerca y le pregunta dónde demonios se ha estado escondiendo todo este tiempo. Responde, con expresión incómoda, que solo estaba descansando un poco en la posada del lugar. Molesta, la muchacha grita que esa información nunca les llegó y que lo buscaron mucho. Explica que le pidió un favor al dueño del bar, y la muchacha se queda impactada por la revelación. Ella lo fulmina con la mirada, mientras él se queda completamente sin palabras por todo ello. La muchacha piensa que es perfectamente capaz de hacer eso, y él se pregunta de qué estará hablando. La otra joven asoma la cabeza por la puerta del carruaje y pregunta cómo van las cosas por allí. Reconoce la voz y el color de pelo de la mujer que había conocido antes en la torre. La joven se presentó formalmente como Livia Dyer Aldi y se disculpó por la demora en las presentaciones. Expresó su gratitud por haberlas rescatado y comentó que las palabras resultaban insuficientes para manifestar adecuadamente su agradecimiento. De repente, la muchacha lo invitó y le preguntó si disponía de tiempo libre para compartir con ellas durante esa jornada. El joven armado, mostrando cierto recelo, inquirió qué ocurriría si aceptaba la invitación. Ella respondió que entonces se dirigirían a su mansión, pero rechazó la oferta en el acto, alegando que no se encontraba libre. La pelirroja más joven se enfureció ante la negativa, mientras que la mayor simplemente encontró divertida la situación. Un sudor frío comenzó a brotar de su frente al pensar que podrían castigarlo por comportarse con descortesía hacia las nobles. Ambas muchachas lo observaron fijamente, con sonrisas traviesas en sus rostros, incrementando aún más su nerviosismo. Acto seguido, una de ellas lo tomó del brazo y le indicó que no dijera eso, que simplemente los acompañara. Karen insistió, sonriente, en que al menos les permitiera mostrarle su gratitud por todo. La otra muchacha añadió entonces que incluso habían preparado un carruaje muy confortable exclusivamente para él. Dentro de la armadura, sintió un profundo malestar mientras las 2 jóvenes le sonreían. Ya en el interior de la mansión, experimentó la sensación de estar siendo conducido bajo custodia. Livia explicó que estaban agradecidas, pues habría sido perjudicial para el prestigio familiar si la búsqueda resultaba infructuosa. Asintió, aunque admitió que aún no lograba comprender del todo la situación. Karen aprovechó entonces el momento para decir que deseaba preguntarle algo. No obstante, encontró bastante intimidante y extraña la manera formal que ella empleaba al hablar. Molesta por el comentario, la pelirroja dijo que hablaría con normalidad, y él manifestó su preferencia por ello. Preguntó entonces qué deseaba saber, y la muchacha se mostró ligeramente avergonzada para responder. Fue directa al grano y preguntó acerca del elixir legendario que había empleado para sanarlas. Cuestionó si lo habían castigado y si por eso no había aparecido por la ciudad hasta ahora. Lo negó y explicó que las pociones ya eran de su propiedad, por lo que no existía motivo alguno para una reprimenda. Ambas muchachas quedaron completamente atónitas ante la despreocupada respuesta del misterioso guerrero. Preocupadas, preguntaron si realmente se encontraba bien y si podían hacer algo para ayudarlo. Livia insistió entonces y le pidió que,
al menos, les ofreciera un resumen de toda la situación. El pánico se apoderó de él, pues no lograba seguir el ritmo de la conversación en absoluto. Se preguntaba cómo iba a convencerlas de que todo marchaba bien con él en ese momento. Dijo entonces que, si sus piernas estaban curadas, se sentía satisfecho y que debía disfrutar de ello. Afirmó con confianza que resolvería sus propios problemas, y ambas quedaron encantadas con su actitud. Las dos muchachas enmudecieron, con los rostros sonrojados, sin saber qué responderle. De regreso en el carruaje, Livia le agradeció de nuevo, y pensó que, de algún modo, la conversación había conectado adecuadamente. En ese instante, manifestó que tenía una única petición que hacerles a las dos jóvenes allí presentes. Ellas lo miraron con curiosidad y preguntaron qué clase de solicitud deseaba formular. Comenzó entonces a explicar que se trataba de algo relacionado con el momento en que se reuniera con su padre. Les pidió que lo ayudaran en caso de que se comportara con rudeza y provocara un gran enfado en el duque. Con eso, añadió que no necesitaría pago alguno por la medicina, y ambas se quedaron en estado de shock. La pelirroja gritó, preguntando si ese era realmente el precio de un elixir tan legendario y valioso. Confirmó que hablaba en serio, pues temía a la autoridad y se consideraba una persona común y corriente. Pensó para sus adentros que garantizar su propia vida resultaba lo más importante. Las dos muchachas permanecieron en silencio, absolutamente sin palabras ante la propuesta del joven. Livia consideró que aquella excusa para ocultar su posición resultaba un tanto débil y poco convincente. Karen coincidió y pensó que se trataba de un intento muy pobre por disimular la verdad. El protagonista armado se limitó entonces a decir que comprendía la situación y que aceptaba el trato. La pelirroja le aseguró que su padre no se enfadaría, por muy grosero que se mostrara con ellas. Livia también aceptó el acuerdo, y experimentó un alivio, pues eso le ayudaba enormemente. Movida por la curiosidad, Karen preguntó si tenía intención de permanecer siempre con esa armadura puesta. Pensó que sería una descortesía no quitársela en ese momento, pero Livia comentó que a ella, personalmente, le gustaría mucho ver el rostro que se ocultaba tras el yelmo. La más joven se escandalizó por la osadía de su hermana y calificó su actitud de muy grosera. Sin terminar de comprender, confundido por la situación, se quitó el casco. La mujer mayor se limitó a sonreír, muy satisfecha con el resultado de aquella conversación. Pensó que se trataba de una persona sincera y nada arrogante, aunque resultaba difícil adivinar sus pensamientos. La joven creyó que debía estar concentrado en su papel de guardia, por si ocurría algo. En ese momento comprendió por qué Karen sentía tanto aprecio por él. Era diferente a los demás cazadores. Reflexionó que cuanta más fama y poder adquirían los cazatesoros a lo largo de su vida, más eran vistos con envidia y codicia por el resto de las personas. Como consecuencia, muchos de ellos comenzaban a presumir de su estatus y presencia allí donde iban. Pero aquel hombre, a pesar de la fama y el poder, se mantenía completamente humilde y discreto. Había arriesgado su vida enfrentándose a una organización criminal solo para salvar a su hermana. Se sentía en deuda, pero él no se aprovechaba de ello, y se preguntaba cuánto sería admirado por los demás. Comentó que estaba poniéndose nervioso, y Karen dijo que, para alguien como él, resultaba bastante patético. Respondió entonces que era una lástima que la hubiera salvado un tipo tan patético como él. La pelirroja gritó enfadada que no era eso en absoluto, y que no era tan desagradecida. Livia encontró divertido que alguien de verdad admitiera sentirse nervioso ante un simple duque. Pensó que anticipaba la necesidad de atención de Karen y que la joven acabaría discutiendo con él. Por ser hijas de un duque, a menudo tenían que tratar con otros nobles importantes debido a la diferencia de edad entre ellas y los demás nobles de esa extensa región del reino, y también porque muchos de ellos, en realidad, buscaban un cónyuge. Esta situación terminaba creando momentos muy incómodos y desagradables para las dos jóvenes. En el pasado, otros nobles nunca dedicaban tiempo a la pequeña Karen debido a su condición. La hermana mayor pensó que ver a la pequeña divirtiéndose con el joven la llenaba de felicidad. Recordó que Karen había deseado fervientemente ver al héroe de cerca cuando supo que se encontraba en el gremio. Livia también recordó que él había accedido a subir al carruaje por consideración hacia la reputación de su padre. Además, había intentado rechazar la recompensa por el elixir legendario que había curado la pierna de Karen. Aquella medicina era tan escasa que podía comprar un castillo entero y curaba cualquier tipo de enfermedad. Con esto en mente, se preguntó si existía realmente alguien más con un carácter similar al suyo.
Comenzó entonces a idear una manera de mantenerse vinculada al joven de algún modo. De repente, la joven preguntó cuánto tiempo pensaba permanecer en aquella bulliciosa ciudad. Con una sonrisa, se ofreció a gestionarle una residencia si deseaba vivir allí. Respondió que la ciudad era agradable, pero que todo dependería de su estado de ánimo en ese momento. La mujer comprendió que, en realidad, quería decir que todo dependía de las órdenes de sus superiores. Reflexionó que, con solo actuar, él ya salvaba muchas vidas. Pensó en la vida de su hermana y se preguntó si lo que sentía no era más que egoísmo. Con una expresión decidida, determinó que no dejaría escapar aquella oportunidad tan fácilmente. En ese instante, la escena se trasladó a la llegada del carruaje frente a una mansión enorme y lujosa. El joven armado abrió la portezuela y se preparó para descender y conocer por fin a los padres de las muchachas. Todos los sirvientes y guardias se hallaban formados a la entrada para dar la bienvenida al visitante. Una profunda conmoción lo embargó, sin comprender qué demonios estaba sucediendo allí. Livia explicó con una sonrisa que era su manera de mostrar respeto por sus hazañas. Preguntó si hablaban en serio y dijo que no era necesario llegar tan lejos. La mujer le aseguró que fue una decisión anónima y que no había problema con esa recepción. Con una sonrisa, advirtió que, si alguien se quejaba, se ocuparían de ello adecuadamente. El joven armado se tensó y se limitó a asentir, sin saber qué responder. Sintió que, si rechazaba, le aplicarían un castigo horrible. Así que aceptó la situación. El mayordomo principal y el capitán de la guardia se acercaron y le agradecieron su presencia. Inclinándose ante él, le manifestaron su sincero agradecimiento por haber realizado ese largo viaje. El mayordomo anunció entonces que sus amos lo esperaban en otra estancia y que lo guiaría hasta allí. Las dos muchachas se despidieron y le desearon que pasara un buen rato con sus padres en el interior. Preguntó qué iban a hacer ellas, y la joven respondió que lo esperarían afuera. Karen explicó entonces que se separarían de él por el momento para no interrumpir la conversación. Con eso, la hermana mayor anunció que permanecerían en la habitación contigua por si ocurría algo repentino. También garantizó que, si las necesitaban, la respuesta sería inmediata y sin demora alguna. Pero pensó que habría sido preferible que ambas se quedaran allí con él. De repente, el capitán de la guardia dio un respingo y respondió con voz un tanto nerviosa ante la situación. El guerrero le entregó entonces su espada y le pidió que custodiara el objeto durante un rato. El capitán se mostró impactado por la acción del joven y le preguntó si estaba seguro de querer hacer eso. Ante esto, la pelirroja apareció y preguntó por qué entregaba un arma tan importante. Explicó que era normal no permitir la entrada armada a cualquiera y que ellos hacían bien en mostrarse vigilantes. Además, afirmó ser más fuerte con sus propias manos, y la mandíbula del guardia se desencajó ante la revelación. Las dos hermanas y el mayordomo quedaron atónitos ante la confianza del misterioso guerrero enmascarado. Con eso, el guardia aceptó y prometió que cuidaría del arma con el máximo esmero del mundo entero. Pensó para sus adentros que, en realidad, aquello no era ninguna broma para él. En un flashback, recordó haber intentado usar una espada, pero su cuerpo no se movía con precisión. Resultaba fácil imaginar que sería derrotado antes siquiera de atacar, así que prefería pelear con sus propias manos. Por lo tanto, entregar su arma no suponía un problema, aunque aún así se sentía ligeramente tenso por todo ello. Reflexionó que conocer a alguien con poder real resultaba aterrador y que no había manera de escapar de ello. Con todo ya dispuesto, el mayordomo lo guió por el corredor de la enorme y lujosa mansión ducal. El guerrero caminó hacia la puerta, esperando que todo saliera bien con el noble. La espada era una obra maestra de grado supremo, conocida como la hoja negra de Yan. Nunca se astillaba ni se rayaba, pero su único inconveniente residía en que su atributo de suerte resultaba variable. El héroe indicó al guardia que, si estaba interesado, podría sostenerla más tarde bajo supervisión. Mientras el joven se alejaba, las dos muchachas y el guardia se limitaron a observarlo en silencio desde el exterior. La puerta se cerró y, finalmente, Kai se dispuso a conocer al misterioso duque de la mansión. Con eso, Karen corrió hacia el capitán, mientras su hermana mayor contemplaba la escena desde la distancia. Con los ojos brillantes, la pelirroja fijó su mirada en el arma y quedó completamente prendada de su belleza. La muchacha le pidió entonces, emocionada, que le mostrara la espada, pues deseaba verla de cerca con verdadero anhelo. El guardia esbozó una sonrisa incómoda, mientras la hermana mayor encontraba la situación bastante divertida. Al observar el arma, reparó en que su hoja semejaba,
en efecto, una joya poco común y valiosa. El hombre comentó que la espada no parecía muy resistente. Mientras la sostenían juntos, la pelirroja preguntó qué estilo empleaba Kai, y el capitán dedujo que se trataba de ropa, alojamiento, combate y arrollamiento. El capitán de la guardia ayudó entonces a la joven a sujetar la espada con ambas manos con sumo cuidado. Le preguntó si estaba preparada y le advirtió que iba a soltar el arma para que la sostuviera por sí misma. En ese momento, la muchacha hizo una expresión de esfuerzo mientras intentaba prepararse para el peso del objeto. De repente, la pelirroja gritó que la espada era demasiado pesada, y los otros dos se quedaron con la mandíbula desencajada. La joven no pudo soportar el peso y terminó soltando el arma, que se precipitó hacia el suelo. La espada se estrelló entonces contra el suelo y golpeó con violencia el pavimento de piedra del patio de la gran mansión. Karen consiguió sujetar el arma a tiempo, pero ya se había incrustado ligeramente en las losas del suelo. La hoja de la espada quedó clavada en la piedra, y la muchacha no podía dar crédito a lo ocurrido. Los tres quedaron completamente atónitos y sin palabras ante el poder absurdo de aquella arma. El guardia recogió la espada y se mostró impresionado, pues había cortado las piedras con solo caer al suelo. Reflexionó entonces que había dudado de que el joven perteneciera a Bertar, pero ahora ya no le cabía duda alguna. Tras ver el arma y oír que era más fuerte sin ella, ya no albergaba ningún género de duda. Preguntó si la joven se encontraba bien, y Livia comentó que, definitivamente, era una de esas personas. La hermana mayor advirtió que explicarían todo a su padre, y el guardia asintió de inmediato. La escena cambió entonces a una sala de estar donde las dos muchachas permanecían sentadas, esperando. Aguardaban nerviosas, acomodadas en un sofá. Mientras el tiempo transcurría con gran lentitud, una voz les agradeció su presencia, y Kai respondió que no había sido nada para él. Karen susurró entonces a su hermana que por eso no les habían permitido permanecer a su lado. Dijo que, por el tono de sus voces, se notaba que lo trataban con respeto, pues su padre necesitaba mantener su dignidad. Con eso, la hermana mayor suspiró y pareció ligeramente preocupada por lo que estaba sucediendo. La pelirroja se sintió terrible, pues sus padres habían tenido que inclinarse ante su salvador en la otra estancia. Ante eso, la mayor miró a su hermana con una expresión muy preocupada en el rostro. Se mordió el labio, pensando en lo que podría estar ocurriendo con sus padres en la otra habitación. La mayor preguntó entonces si la otra disponía realmente de tiempo para estar lamentándose en ese momento. Pero espera, la historia no termina aquí. Si este video te dejó con ganas de más, dale like ahora y suscríbete. No te pierdas la siguiente parte de esta increíble aventura. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó y prometemos traer más historias como esta.